Bienvenido al Fútbol de Lucho, un lugar en el que hablar de forma distinta y personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien te habla, Luis Ángel Herrera. Bien, como ya sabrás, hace escasamente unas horas se ha realizado el derbi en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. También sabrás que el resultado ha sido de empate a 1. Pero después de una semana en la que el Real Madrid ha intentado chantajear, influir, todo lo que ha podido y más en el colectivo arbitral, quizás de lo que menos se fuese a hablar y quizás de lo que menos pendientes estaba durante el partido, era del propio fútbol y sí de la actuación arbitral. Una actuación arbitral que, bajo mi modo de ver, si bien ha sido manifiestamente mejorable, puesto que ha perdonado la expulsión de Ceballos, no ha tenido, a mi modo de ver, insisto, demasiada influencia en el resultado. Efectivamente, el gol del Atlético de Madrid ha sido consecuencia de un penalti manifiestamente claro a mi modo de ver, puesto que un pisotón dentro del área es falta y falta dentro del área es penalti. Esto es así en el fútbol moderno, en el fútbol de antes y lo será en el fútbol de siempre. Es enternecedor, verdaderamente enternecedor, ver cómo las terminales oficiosas del Real Madrid intentan explicar que eso no es penalti, que es una jugada residual. Quedaros con este concepto y con este término, porque lo vais a escuchar a lo largo de muchos días durante toda esta semana. Sin embargo, allá por la jornada 5, cuando el Real Madrid vencía por 0-2 a la Real Sociedad en Anoeta, un penalti exactamente igual al que se produjo ayer, cometido sobre Samuel Eto'o, sobre Vinicius, no sé por qué me acabo de acordar de Samuel Eto'o, sobre Vinicius, no fue una jugada residual, fue un penalti claro. En el fondo hay que descubrirse ante esos cambios de discursos que tienen todos estos bufoncillos. Pero bien, vamos a hablar, o vamos al menos a intentarlo, aunque si bien comentaremos algo sobre la actuación arbitral, mera y llanamente de fútbol. Ambos equipos salían con las siguientes alineaciones. En el caso del Real Madrid, Ancelotti puso en el césped a los siguientes jugadores: Courtois en portería, Lucas, Asensio, Tchouaméni y Fran García en el centro del campo, en defensa. En el centro del campo, Valverde, Ceballos y Bellingham. Y en ataque, Rodrigo, Vinicius y Kylian Mbappé. En los cambios, introdujeron también a Camavinga, Modric y Brahim Díaz. Por parte de los del Cholo Simeone, el 11 fue el siguiente: Oblak en portería, Leclerc, Jiménez, Marco Llorente y Galán en defensa. Centro del campo para Samulino, Barrios, Rodrigo de Paul y Juliano Simeone. Y en ataque, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Además, entraron en la segunda parte Coque, Molina, Reinildo, Correa y Alexander Sørloth. Bien, en lo que al partido respecta, para mí el resultado es bastante justo. Si bien ambos equipos tuvieron el dominio en cada una de las partes, y si bien en esos momentos ambos equipos pudieron asestar la puntilla a su rival, creo que el resultado es bastante justo. El titular precisamente de este derbi no tiene nada que ver con ambos equipos para mí, sino con el tercero en discordia, y es que el resultado de ayer a quien verdaderamente beneficia es al FC Barcelona, al menos sobre el papel, hasta que se dispute su encuentro de hoy frente al Sevilla a las 9 de la noche en el Sánchez-Pizjuán. Pero vamos a intentar hablar un poquito del partido. En la primera parte, para mí el dominio fue claro por parte del Atlético de Madrid. Ojo, el dominio no quiere decir que realices 10 tiros a puerta o 20 tiros a puerta. El dominio no quiere decir que tengas una posesión enorme del balón. El dominio quiere decir que el equipo rival no está teniendo ninguna oportunidad para hacerte daño y que tú estás dominando mucho más el control del juego. En condiciones normales eso te va a llevar a poder asestar un duro golpe al rival, pero no siempre es así. En el control del partido influyen muchas variables, pero no solo el hecho de que tires a puerta quiere decir que estás jugando mejor. Y esas variables de las que te hablo son las que para mí durante la primera parte dominó a la perfección el Atlético de Madrid. Con un Rodrigo de Paul excelso, a mi modo de ver, en el centro del campo, y con unos robos de balón continuos en la frontal del área, lo que permitían unas brillantes transiciones por parte del Atlético de Madrid, se realizaron varias jugadas y varias contras que, bien es cierto, el conjunto rojiblanco podría haber finalizado con éxito, pero no fue así. Por banda derecha, Giuliano Simeone no estuvo tan incisivo como en otras ocasiones, aunque lo intentó, sobre todo en los primeros minutos, pero una actuación brillante, a mi modo de ver,
de Fran García, sujetaron las contras que el Atlético de Madrid intentaba llevar por esa banda. Y como por esa banda la cosa no funcionaba, el Atlético de Madrid se volcó más por la banda izquierda, con contras dirigidas por Javi Galán y especialmente Samu Lino. Se mostró muy incisivo el extremo brasileño, a mi modo de ver, pero no se supieron concretar en ocasiones manifiestas de gol las contras y las transiciones realizadas por el Atlético de Madrid. En una de estas acciones, precisamente protagonizadas por Samu Lino, llegó el penalti que cometió Tchouaméni sobre el extremo rojiblanco. Insisto, penalti, claro. Es un pisotón, es dentro del área, es una falta y es penalti. Y de forma magistral lo transformó el bueno de Julián Álvarez, que realizó un partido extraordinario. Quizás por televisión muchas veces no se ve el rendimiento de este jugador, pero cuando estás en el campo, cuando estás en el estadio, ves la cantidad de terreno de juego que abarca, ves los esfuerzos que realiza en ataque, en medio y en defensa, y ves la calidad que tiene con el toque de balón, te das cuenta de que estás ante un jugador diferencial por el cual merece la pena y mucho pagar una entrada. Espero que los atléticos disfrutemos durante muchos años de su presencia en el Atlético de Madrid, puesto que creo que es el relevo natural de Antoine Griezmann. Y llegamos a este capítulo, Antoine Griezmann, que para mí merece un punto y aparte mencionarle dentro de lo que fue la actuación ya no solo de ayer, sino la que está siendo a lo largo de toda esta temporada. Porque si bien ayer Antoine Griezmann formó parte del once inicial, muchos no nos dimos cuenta de su presencia en el campo hasta que le veíamos o bien perder algún balón o bien comprometer a sus compañeros con alguno de unos de sus pases incontrolables. Antoine Griezmann es probablemente el jugador, junto con Julián Álvarez, de mejor clase, que más clase tiene dentro del vestuario rojiblanco. Es indudable el poner en cuestión la calidad que tiene y el grandísimo trabajo que ha realizado para el Atlético de Madrid y para la selección francesa. Pero de un tiempo a esta parte, ya durante la temporada pasada y especialmente durante esta, si bien en algunas ocasiones puntuales sus chispazos de calidad, que es mucha la que tiene, han dado la victoria al Atlético de Madrid, en partidos como ayer es precisamente donde se le exige que esté y no le pudimos ver. No entendemos muy bien, o al menos no lo entiendo yo, por qué Antoine Griezmann jugó los 90 minutos, teniendo la posibilidad de haber combinado el ataque con Julián Álvarez y Sorloth, o haber incluido a Ángel Correa en esta ecuación. Eran muchas las combinaciones, pero veíamos a Antoine Griezmann deambular por el campo y la verdad es que muchos nos poníamos bastante enfermos, al menos en mi caso, sobre todo por saber la gran calidad que tiene, pero que sin embargo en un día como ayer, y cada vez más en muchos encuentros, no nos la muestra. Bien, todo esto sucedió en la primera parte. Hay que también añadir que el Real Madrid volvió a demostrar, al menos en este primer tiempo, que como os decía en el vídeo anterior, no tiene entrenador, sino un señor muy elegante, con una gabardina muy bonita, o con un abrigo muy bonito, que está en la banda comiendo chicle. Pudimos ver la actitud de Vinicius durante todo el encuentro, y estoy hablando, durante toda la primera partida, estoy hablando desde el punto de vista futbolístico. Por una vez, es por ello por lo que ha sido noticia, y no por cuestiones extradeportivas. Vinicius, y cualquiera que entienda un poquito de fútbol, hace daño jugando por el exterior, jugando por fuera. Pero ayer no sabemos exactamente por qué. Bajo mi modo de ver, porque se vio enfrente de Marcos Llorente y que no era capaz de desbordarle, continuamente intentaba entrar por dentro, obstaculizando especialmente a Jude Bellingham. Pudimos ver en varias ocasiones al centrocampista inglés, a Lucas Vázquez, o incluso a su propio entrenador, Carlo Ancelotti, reprochándole que estuviese jugando de esa manera, que se centrara en jugar por fuera en lugar de jugar por dentro. Pero lejos de hacer caso, él continuaba en esta actitud, incluso se cambiaba de banda, propiciando el desconcierto en Rodrigo, que realizó para mí un grandísimo partido, y obligándole a cambiar de banda y a jugar a pie cambiado en algunas de las ocasiones. Esta fue, para mí, una de las claves del despropósito táctico que tuvo el Real Madrid en la primera parte, y fue esa libertad total con la que actuó Vinicius sin cumplir en ningún momento las órdenes de su entrenador. Así llegábamos al descanso, con la sensación de que el Atlético de Madrid podría haber noqueado en la lona al Real Madrid después del gol transformado por Julián Álvarez. Pero si bien en la segunda parte sucedió pues lo que el guión indicaba, y era que el Real Madrid salía verdaderamente con mucha más agresividad, supo abrir los espacios, supo jugar por fuera, supo aprovechar a dos grandísimos jugadores que para mí fueron los mejores del encuentro, que fueron Vinicius y Rodrigo, y en una de estas jugadas, en una de estas incursiones de Rodrigo, llegó el tempranero empate de Kylian Mbappé.
Quiero hacer aquí un inciso, y es que si bien he mencionado que la actuación de Rodrigo de Paul en la primera parte para mí fue excelsa, extraordinaria, en la segunda parte, en esta ocasión concreta, en el gol del Real Madrid, quizás debería haber presionado, haber estado más encima de Kylian Mbappé, que remató completamente solo el gol del empate con Rodrigo de Paul como espectador de excepción. No se explica por qué el Real Madrid en la segunda parte esperó hasta el minuto 80 para realizar los cambios. Físicamente se veía que algunos jugadores estaban tocados y además de haber introducido los refuerzos que introdujo, especialmente bajo mi punto de vista, Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, hubiera podido noquear definitivamente al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid se supo defender. El Atlético de Madrid supo realizar contras, especialmente por la banda derecha, primero con Marcos Llorente y después con la ayuda de Nahuel Molina, pero siempre protagonizadas por el extremo madrileño. En otras ocasiones, sus centros han sido verdaderos puñales para la defensa rival. En esta ocasión se juntaban que tampoco había quien pudiera realizar, pudiera culminar las jugadas de ataque del Atlético de Madrid, ya que Julián Álvarez no podía dar para más. El esfuerzo físico que realizó fue inconmensurable. Antoine Griezmann ni estaba ni se le esperaba. Y únicamente cuando entraron en la segunda parte Angelito Correa y Alexander Sorloth, existía la posibilidad de poder culminar estas acciones de ataque. Pero finalmente el Atlético de Madrid no las llevó a buen puerto. Como digo, en la segunda parte, igual que en la primera, el Atlético de Madrid fue dominador del encuentro. El Real Madrid dominó, con muchos más acercamientos a portería, con ocasiones claras, con un Kylian Mbappé, sobre todo en la primera parte de este segundo tiempo, desatado, pero que posteriormente fue desapareciendo. Para mí, las incursiones de Vinicius y de Rodrigo por ambas bandas eran auténticos puñales, pero jugando por fuera, que es como deben de jugar. Finalmente, el encuentro, como digo, terminó con empate a 1, como ya sabemos, y yo creo que deja sabor agridulce, quizás sabor amargo, a ambos conjuntos. El Atlético de Madrid, porque viendo el partido con perspectiva, quizás se pueda dar cuenta de que podía haber aprovechado su momento en la primera parte para haber noqueado al Real Madrid, y el Real Madrid porque tuvo una presencia de ataque mucho mayor en el segundo tiempo, pero tampoco supo concretar finalmente, transformar finalmente ese dominio de balón, esas mayores incursiones de ataque que tuvo, como digo, en esta segunda mitad. Bien, esto quizás tiene que dejar una reflexión, a mi modo de ver, sobre todo para la parroquia madridista, y es que estamos en el mes de febrero, ya metidos en la segunda vuelta, y el Real Madrid sigue siendo incapaz de sacar adelante encuentros frente a equipos aproximadamente de su categoría o equipos medianamente poderosos. Le ha sucedido con el Atlético de Madrid, tanto en la ida como en la vuelta del derbi. ¿Qué vamos a decir de lo que le ha supuesto con los enfrentamientos con el Fútbol Club Barcelona? Y ahí están también los enfrentamientos frente a Milan o Liverpool. Entramos en la parte decisiva de la temporada y el Real Madrid está a apenas 2 días de un encuentro clave. El partido de ida de los 16avos de final, o repesca, como se quiera llamar, de la Copa de Europa frente al Manchester City. Personalmente, y como siempre que el Real Madrid está de por medio, el conjunto blanco para mí es favorito, pero no nos olvidemos de a quién se enfrenta. A uno de los equipos que hasta hace nada era el más poderoso de Europa y que, si bien actualmente no se encuentra precisamente en su mejor momento, sigue siendo una grandísima amenaza. Veremos cómo se desarrolla esta eliminatoria. Viendo el estado de las defensas, perfectamente puede ser una eliminatoria de muchos goles. Pero ya sabemos que los partidos no es ni sucede lo que está sobre el papel, sino que finalmente influyen muchísimas variables. Dentro del partido, y para finalizar lo que es un poquito el tema futbolístico, quiero destacar a 2 jugadores dentro de cada equipo. Para mí, en el Atlético de Madrid, los mejores fueron Oblak y Julián Álvarez. Oblak, porque se ha vuelto a convertir en ese guardameta salvador que da puntos a su equipo, y Julián Álvarez ya no solo por el gol, sino por una extraordinaria actuación y un extraordinario esfuerzo, tanto ofensivo como defensivo para sus compañeros. Incluiría aquí a Rodrigo de Paul, pero quizás ese bajón que tuvo en la segunda parte el equipo lo notó, obviamente empujado por el empuje que tuvo el Real Madrid al salir después del descanso, y tampoco le puedo incluir en esta tanda
de mejores jugadores por lo que decía anteriormente. Ese fallo que tuvo para mí de contundencia a la hora de evitar, o al menos dificultar, el remate de Kylian Mbappé que dio origen al primer gol, al empate del Real Madrid. Y por parte del Real Madrid, para mí es bastante claro, tanto Rodrigo como Vinicius fueron los mejores en el equipo blanco. Como decía al inicio del vídeo, después de todo lo que ha sucedido, pues algo se tenía que hablar del árbitro. Y finalmente, pues, como decía, la parroquia madridista no fue defraudada, ya que tienen un penalti en contra, al cual abrazarse pensando que no lo es. Lo decía anteriormente, y es que os quedéis con la expresión jugada residual, porque la vamos a oír mucho durante estos días. Esta vez no va a haber comunicado sobre el VAR. Ya no estoy hablando del penalti porque creo que no hay mucha discusión. Al parecer para el señor Carlo Ancelotti sí que la hay. Carlo Ancelotti dijo en rueda de prensa que la gente del fútbol no lo entiende, refiriéndose a que se pitasen este tipo de penaltis. Supongo que la gente del fútbol, como lo que os comentaba anteriormente, en la jornada 5, cuando Aramburu realizó una acción similar sobre Vinicius que fue castigada con el lanzamiento desde el punto de penalti que al fin y a la postre supuso el 0-2 para el Real Madrid, en ese momento Carlo Ancelotti vio muy convencido al árbitro y por lo tanto es penalti. Es decir, que la gente del fútbol supongo que entiende o no entiende las acciones en función de la camiseta del equipo que sufre el penalti o no penalti. Eso, pero bueno, viniendo de Carlo Ancelotti esto no es nuevo. Carlo Ancelotti ha pasado de ver cosas raras cada vez que jugaba en el Bernabéu como visitante a denunciar esas teorías que dicen que el Real Madrid tiene cualquier tipo de ayuda arbitral. Estos son mis principios. Pero si a usted no le gustan, tengo otros. Ese es Carlo Ancelotti. Quiero también destacar, dentro del tema de la actuación arbitral, la opinión de un abyecto personaje, afamado y muy querido por parte de todos los panenquitas y de todas las terminales mediáticas del madridismo, como es Mateu Laoz. Mateu Laoz, en ese programa de la emisora del Real Madrid, en ese programa de la cadena COPE, en el tiempo de juego, mostró, como digo, su indignación ante el penalti al decir textualmente que es muy increíble que hayamos llegado a que se arbitre a través de la foto, a través de la instantánea, a través de algo que no está relacionado con la naturaleza del juego. Esto es cambiar un deporte que nos ha apasionado durante muchísimos años y sigue en R que R. Esto decía ayer el bueno de Mateu Laoz. Además de ser conocido por pitar como penalti un empujón de James Rodríguez sobre Modric, este señor, que se caracterizaba pues, por su gran diálogo con los jugadores que vestían de blanco, que les llamaba por su nombre de pila, les daba palmaditas, hacía bromas durante el encuentro, todos lo recordáis, seguro. Pero eso sí, que cambiaba como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde cuando la camiseta del equipo rival no tenía el escudo del club de Concha Espina, ahora se indigna mucho por el uso del VAR. Pero yo recuerdo, y supongo que tú que me estás viendo, si acudes a los partidos en los estadios o si ves fútbol y sobre todo si tienes un poquito de memoria reciente, recuerdo que este señor, al que le gustaba sobre todo ser el protagonista, él saltaba a un campo, a un terreno de juego, y él tenía que ser el protagonista. No podía ser el protagonista el portero de uno de los equipos por sus brillantes intervenciones. No podía ser el protagonista el delantero de uno de los clubes en liza por alguna acción brillante. No. El protagonista siempre tenía que ser él. Y siempre, siempre, siempre después de cada gol, aunque no fuera necesario, él acudía al VAR. Acudía al VAR a la pantalla, que en muchas ocasiones, viendo las decisiones que tomaba, uno piensa o puede pensar que acudía a otro tipo de VAR. Pero todavía recuerdo creo que era un Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, que se saldó con 3-2, creo recordar, no me acuerdo, que después de cada gol y sin que existiera polémica alguna, acudía al VAR y se tiraba 3 o 4 minutos mirando la pantallita y siendo él el centro de atención. Eso es lo que le gustaba. Hay cosas, en definitiva, que viendo las tonterías que se dicen no cambian. Y es que a él lo que más le gusta, lo que de verdad le pone, es ser el centro de atención. Y ahora he encontrado a varios en la cadena COPE que le dan esa atención. Por lo tanto, está en el lugar indicado. Bien, también escuché a Lucas Vázquez, después del partido, decir que de los árbitros no vamos a hablar. Que si, como dijo, algo así como que si hablo me sancionan. Y lo dijo, ¿eh? No es una interpretación mía, lo dijo. Bien, alguien debería decirle a Lucas Vázquez, que supongo que él lo sabrá, porque es un profesional del fútbol,
que por el hecho de decir que no me parece penalti, nadie te va a sancionar, Lucas. Por el hecho de que digas que creo que esta acción no es sancionable, nadie te va a sancionar, Lucas. Lo que sancionan es que se diga que el árbitro nos ha perjudicado a conciencia, que el árbitro ha visto que no es penalti y aún así lo ha pitado. Eso posiblemente es lo que tú piensas. De ahí, y esta es la conclusión a la que yo llego, que digas que no quieres decirlo porque te van a sancionar. Es decir, que continúa impregnado dentro de todo lo que huele a madridismo ese contra todo y contra todos ficticio que os han vendido. Y esto lo dice un jugador de fútbol, que no van a decir el resto de terminales madridistas. Bien, yo creo que a Lucas Vázquez se le podría preguntar por qué el Real Madrid tiró la primera parte. A Lucas Vázquez se le podría preguntar por el despropósito táctico que hubo en esta primera parte. Y a Lucas Vázquez se le podía preguntar, que supongo que quizás él lo sepa, como integrante de ese vestuario, porque el Real Madrid no realizó cambios hasta el minuto 80. Cuando, como comentaba anteriormente, era manifiestamente claro que el estado físico de algunos de los jugadores exigía que se les quitase del terreno de juego. Pero no. Es mejor continuar con este tipo de sandeces que al fin y al cabo van a evitar que se hablen de estos temas. Y hablando de sandeces, no perderos al ínclito Tomás Guas, el padre de. Esto os demuestra que la falta de conocimiento y de rigor futbolística es hereditaria. Durante el tiempo de juego de la cadena COPE, este bufón por antonomasia se descolgó diciendo, para criticar al Atlético de Madrid por su planteamiento después del 1-0, y cito textualmente, que si el FC Barcelona se pone por delante y te tiene maniatado, no te perdona, querido. Ya sabéis, ese tono que utiliza él. Bueno, pues habría que recordarle a este sabio del fútbol que no hace mucho, el pasado 21 de diciembre, el FC Barcelona se puso en el minuto 30 por delante contra el Atlético de Madrid en Montjuïc. Y tenía maniatado al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid finalizó el partido ganando por 1-2. Esto es el fútbol, querido. Esto es el fútbol. Bien, y yo creo que ya las únicas conclusiones que nos quedan dentro de todo lo relacionado con el derbi es que el Real Madrid sigue sin ganar a equipos medianamente decentes, que el Real Madrid sigue sin entrenador, como se pudo ver sobre todo en la primera parte, y que este derbi, personalmente, yo no lo consideraba decisivo, independientemente del resultado, puesto que todavía queda mucha liga, y puesto que estoy seguro que no va a ser una competición en la que el ganador final se decida por los enfrentamientos directos. Estoy seguro de que ambos equipos todavía pincharán a lo largo de la competición liguera. Por ahí viene el Barcelona. Para mí es el mejor equipo ahora mismo, es el equipo que está más en forma. Lleva desde el 21 de diciembre sin perder, precisamente frente al Atlético de Madrid, como comentábamos anteriormente, y viene en una dinámica verdaderamente extraordinaria. Por lo tanto, estará, porque ya lo está, pero después de este resultado más todavía, estará en esa pomada que decidirá el título de Liga. Y bueno, ya para terminar, quiero comentaros algunas notas sobre algunos encuentros que se han producido durante el día de ayer, algunos partidos que a mi modo de ver considero interesantes, que se han disputado a lo largo y ancho del universo fútbol. Por ejemplo, en Alemania, el enésimo ridículo del Borussia Dortmund de Niko Kovac. Ya sabéis que Nuri Sahin fue felizmente cesado hace escasamente unas semanas, y que en esta ocasión el Dortmund perdió en casa por 1-2 frente al Stuttgart. Se sitúa después de la victoria del Bayern Múnich el pasado viernes por 3-0 frente al Werder Bremen, ojo, a 25 puntos del líder, que es el Bayern, y a 6 puntos de la Champions. El tema no es que parezcan muchos o pocos puntos, sino que la dinámica que lleva el equipo no lleva ni conduce a pensar, ni muchísimo menos, que pueda ser y que pueda conseguir entrar en el grupo de los equipos que se clasifiquen para la Copa de Europa del año que viene. Existen tensiones
de internas importantes a nivel de club. Ya sabemos que Aki Basket, después de 20 años, ha anunciado que deja el club, después de 20 años como CEO, y veremos esas guerras internas que se encuentran produciendo dentro de los despachos del Borussia Dortmund y que manifiestamente está claro que están perjudicando al club en lo que a lo deportivo se refiere. Veremos cómo terminan y veremos finalmente cuál es el resultado en la competición doméstica del equipo amarillo. En Italia también ayer jugó el Milan. El Milan consiguió vencer 0-2 al Empoli con goles de Rafa Leao y Santiago Jiménez. Por eso os lo vengo aquí a comentar. Parece que tanto Santiago Jiménez como Joao Félix, los refuerzos de invierno del club transalpino, han caído de pie. Si bien el otro día en la eliminación copera que consiguió el Milán eliminando a la Roma por 3-1, Joao Félix fue el autor de uno de los tantos. Ayer le tocó el turno junto a Rafael Leao al bueno de Santiago Jiménez, recientemente fichado por el Feyenoord, desde el Feyenoord. Interesante, muy importante para mí el destacar el Verona 0, Atalanta 5, en el que vimos 4 goles por parte de quien está siendo la sensación en el calcio este año, que es Matteo Retegui, que con los 4 de ayer ya lleva 20 goles en su primera temporada dentro del Atalanta, que afianza así su tercera plaza en la competición a 1 punto del Inter y a 4 del Nápoles. Mencionar también en Holanda el pinchazo del PSV ante el Willem, lo que hace que el Ajax se sitúe más cerca todavía, con 2 partidos menos, de poder alcanzar al equipo de Eindhoven. En la FA Cup, el City, que será el rival del Real Madrid el martes en los 16avos de final en el partido de ida de la Copa de Europa, consiguió clasificarse a la siguiente ronda de esta competición, ronda en la que quedó eliminado por parte del Brighton el Chelsea, y quedando para hoy un auténtico partidazo que es el Aston Villa-Tottenham. Ojo, aquí os quiero decir, el Tottenham ha traído como refuerzo en el mercado de invierno a un prometedor delantero francés que militaba en el Bayern Múnich. De momento está cedido del equipo bávaro al equipo londinense. Hablo de Matías Tell. Interesante, fijaros en él. Seguramente que no os defraude. Y por último, quiero mencionar un partido que he podido ver y que ha sido una auténtica oda a lo que es el fútbol que recordamos antiguamente algunos y a lo que es el fútbol en especial argentino. Hablo del Racing 2 Boca 0. También se produjo el River 2 Independiente 0, pero me he centrado más en este encuentro en la victoria del Racing de Avellaneda sobre el equipo Xeneize, en el que vimos a auténticos veteranos del fútbol, como puede ser Advíncula o como puede ser también Edson Cavani, e incluso el propio Luciano Vieto, que fue el autor del primer gol del equipo de Avellaneda, el primero de los segundos goles, que cualquiera puede decir, Luciano Vieto, este hombre está ya para jubilarse. Pues tiene solo 31 años, pero probablemente haya estado en 31 equipos. No lo sé, es increíble el auténtico trotamundos del fútbol que ha sido este chaval. Militó también en el Atlético de Madrid, no precisamente con muy buen resultado, pero ahí le tenéis, ahora mismo en el que es su equipo de origen, en el Racing de Avellaneda, y que continúa marcando goles. Y le deseo personalmente que lo siga haciendo. Bueno, pues hasta aquí este nuevo vídeo del fútbol de Lucho. Espero que te haya gustado. Espero que nos podamos ver pronto en el siguiente vídeo y en el cual espero también que hablemos algo más de fútbol. Ya iré intentando saber cómo se editan bien los vídeos para que no parezca algo tan cutre como lo que puede parecer, aunque para mí lo importante es lo que quiero decir, no lo que se ve. Y bueno, también intentaré hacer vídeos de partidos de otras ligas. Soy muy friki y ya se irá viendo en este canal. Pero bueno, siempre hablando, como digo al principio, como decía en la introducción, hablando de fútbol y de todo lo que le cuelga. Así que un gran saludo y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Hasta pronto.